¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la cultura, la ciencia y el arte. El día de hoy hablaremos sobre un tema peculiar, el cual se denomina el estudio de las significaciones en las prácticas interactivas. Este es un trabajo realizado por Alondra y su colaboradora Isabel Fortanel Trejo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por abrir el espacio, por permitir socializar la investigación que se hace en la maestría en Comunicación y Cultura Digital y también socializar principalmente el trabajo de Alondra Jiménez. Y bueno, antes de hablar de su trabajo, cuéntenos un poco sobre cuál es su área de especialización. Tengo entendido que ambas forman parte de lo que es la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y cuál diría que es su rol a desempeñar o su trayectoria en general? Sí, bueno, yo empiezo. Nosotras formamos parte de la maestría en Comunicación y Cultura Digital, un posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este posgrado tenemos 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento, estudios culturales, tecnología y política, y también educación y medios digitales. La maestría en comunicación desde el 2015 ha desarrollado diferentes investigaciones que pues permiten que la sociedad desarrolle ciertas alfabetizaciones críticas en torno a la tecnología, específicamente en estos tópicos, ¿no? Educación, política y estudios culturales. En este contexto es en el que se desarrolla la investigación que trabajó Alondra más o menos del 2021 al 2023, que es el periodo en el que ella formó parte de la 4ª generación de la maestría en Comunicación y Cultura Digital. Y bueno, ya le cedo la voz un poco para que ella nos comparta un poco más de su investigación. Pues sí, como bien lo mencionaba la doctora Betsabe, yo formo parte de la 4ª generación de la maestría en Comunicación y Cultura Digital, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas. Y pues justo, ¿no? Esta investigación surge en el marco de pues mi curso en este posgrado. Y pues no sé específicamente, ¿quieren que les platique como de la investigación en este punto o más adelante? Un poco más adelante. Primero hablemos de su trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas. Okay. Más o menos cuál es su área de especialización y cómo surge este interés previo para llevar a cabo esta investigación. Ok. Pues bueno, yo no cursé la universidad, mi licenciatura en la UAC, la maestría fue mi primer acercamiento a la universidad, pero pues me llamó mucho la atención, sobre todo porque previo a que yo iniciara mi proceso, entrar al proceso de selección, tuve la posibilidad de tomar un curso sobre narrativas interactivas. Pues mi formación profesional siempre ha sido muy cercana al periodismo y pues a mí me interesaba cómo estas historias las podíamos contar con un nivel mucho más alto de repercusión en la sociedad, que generan un interés mucho más grande. Y pues encontré de pronto esta cuestión de los documentales interactivos que me empezó a llamar la atención mucho y que veía que en otros países pues ya se estaba desarrollando mucho más la producción de estos contenidos. Y pues me preguntaba qué pasaría si se aplicara en México, sobre todo con temas pues tan importantes como era la desaparición forzada. Sí, yo agregaría que me parece que ha faltado tal vez un poquito enfatizar que la investigación de Alondra se ubica en nuestra línea de investigación que se llama Estudios Culturales en la Era de la Convergencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues llega Alondra con una trayectoria profesional relevante, con mucha experiencia también en el área de los medios audiovisuales, particularmente en el documental. O sea, Alondra activamente participa en la organización de eventos en torno al cine documental. Entonces, ella llega a la maestría planteando una investigación en la que propone el estudio de las significaciones de las prácticas interactivas de los web documentales que abordan la desaparición forzada. Entonces, para la maestría en comunicación ha sido una oportunidad, ha sido un privilegio poder tener a Alondra entre nosotros, entre la comunidad que integramos la maestría en comunicación, porque nos ha permitido enfocar la investigación a problemáticas sociales, ¿no? Lo que nos permite también trabajar
en torno a cómo la tecnología puede incidir en sensibilizar y visibilizar problemas sociales y en particular la desaparición forzada en este caso, que es un problema de seguridad pública. Y bueno, ¿cómo surge este acercamiento entre lo que eres tú, Alondra, con la doctora Betsabé? Lo que pasa es que Alondra y yo coincidimos en las clases, ¿no? O sea, de principio ella inició su proyecto con una dirección distinta, con una dirección... Yo participo en su proyecto como directora de la tesis y recientemente incorporamos un codirector, el doctor Darwin Franco. Entonces, básicamente nosotras iniciamos a trabajar juntas por un seminario de investigación, ¿no? Alondra tenía muchas inquietudes respecto a su proyecto y me parece que a mí me ha tocado ir acompañándola en el desarrollo de este trabajo, pero realmente la propuesta, por supuesto, el desarrollo del trabajo es de Alondra, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en lo que es el tema, antes de entrar directamente a lo que es el tema de los documentales de las desapariciones, del medio interactivo del documental, vamos un poco atrás. ¿Cómo definimos lo que es un documental de acuerdo con lo que es las ciencias políticas? No sé si exactamente es la misma definición desde las ciencias políticas, pero pues hablamos del documental como este ejercicio de a través de una lente contar una historia, ¿no? Siempre se piensa mucho que es una cuestión real, pero pues básicamente sí estamos retratando la realidad, pero siempre a partir de la óptica de quien está detrás de la cámara. Eso creo que es algo muy importante en lo que se tiene que hacer énfasis, ¿no? Hoy en día, más que documental, de pronto se utiliza el término no ficción, porque justamente estamos hablando de estas historias que existen en nuestra realidad y que pues sobre todo tienen una construcción narrativa, sin embargo no se está como inventando algo en específico. Sino directamente retratando los hechos. Así es. Y bueno, por otro lado también viene en su investigación que parte del documental para atraer o enganchar a la gente tiene lo que es un elemento emocional. ¿Cómo juega este elemento emocional una parte relevante en lo que es el desarrollo y la narrativa del documental? Pues yo considero que lo emocional viene un poco más, no solo nos van a contar una triste historia de una persona o una persona feliz o las emociones que encontramos en la historia, sino el proceso en el cómo nosotros nos identificamos en el otro, ¿no? El documental justo nos posibilita encontrarnos con el otro, esas realidades o esas historias que parecerían tan alejadas a nosotros o que no imaginamos y que tenemos tan cerca, ¿no? De pronto en la pantalla podemos ver la historia de alguien de otro país, incluso otro contexto, otra realidad, que puede tener inquietudes muy similares a la de nosotros, que vive situaciones muy similares a la de nosotros, y es un poco ahí donde se juega esa parte emocional, en el reconocimiento a través del otro. Podría decirse que de cierto modo este enganche surge que de alguna manera no solo nos conectamos con lo que estamos viendo, sino que de cierto modo nos encontramos a nosotros mismos ahí, ¿no? Surge esta empatía. Así es. Y bueno, ¿por qué surge este interés particular por lo que es el documental enfocado a lo que es un tema sensible que es en nuestro país, el cual es las desapariciones? Pues hay distintas perspectivas o cómo podríamos verlo. Por un lado, pues justo como lo mencionaba la doctora, desde hace muchos años yo me he involucrado en proyectos que se encargan de la difusión del documental en Querétaro específicamente. Y pues ahí me tocaba ver cómo estas historias generaban algo en las personas, o sea, de las salas salían con mucha impotencia, con mucho enojo, ¿no? Lamentablemente la desaparición forzada en México, pues es un tema muy recurrente en los documentales porque es una realidad que constantemente vivimos y que a través de los medios de pronto no se tiene la sensibilidad para narrar estas historias y nos vamos más por el discurso oficial, ¿no? Que justo lo que ocurre en este discurso oficial es la criminalización de las personas, la revictimización de las familias y pues justamente los documentales se convierten en estos espacios donde las personas pueden contar las historias, ¿no? No solamente con esta óptica
oficial, sino realmente en lo que pasó. Conocemos las historias de las personas que desaparecen y pues creo que es un poco el tema recurrente. Y creo que es recurrente porque es una urgencia hablar del tema, ¿no? Tan solo cuando yo iniciaba la investigación, hablábamos de 90,000 personas desaparecidas en México. Y tan solo en 2 años estamos hablando de 112,000 personas o más de 112,000 personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Entonces, que en 2 años ese aumento haya sido de casi 30,000 personas, pues nos habla de una urgencia y una necesidad de que hablemos del tema, de que nos sensibilicemos del tema. Y bueno, retomando un poco lo del documental, vemos que aquí no solamente se utiliza lo que es la plataforma del documental, como ya se conoce tradicional, sino que se empieza a emplear lo que es la herramienta interactiva. En contraste con lo que es el documental tradicional, ¿qué diferencias o ventajas se pueden destacar de lo que es el formato interactivo del documental? El formato interactivo lo que nos posibilita, por un lado, es generar construcciones hipermediales. Cuando hablamos de construcciones hipermediales es justamente el cómo se utilizan estas plataformas y no solamente tenemos contenidos como de video, sino que también tenemos contenidos, cartas, tenemos audios, tenemos más elementos visuales y auditivos que nos ayudan a complementar o a crear una experiencia específica. Y eso es un poco lo que narran o hacen estos documentales que yo he estado investigando. Tenemos sí una parte de cortometrajes documentales donde conocemos las historias de las familias desaparecidas, de los desaparecidos y desaparecidas, pero también tenemos las cartas, ¿no? Hay un documental en específico que incluye cartas de lo que su familia le escribe a esta persona que está desaparecida, ¿no? Entonces eso también, contenidos pues acerca un poco más la historia de lo que está, de lo que vivió, de cómo es la vida, ¿no? Otros documentales interactivos que también usando este mismo trazado, pues recrean experiencias, ¿no? Creo que la diferencia está en eso, en cómo hacemos algo muy experiencial. Otro de los documentales con los que trabajo, literal tú tienes que buscar los contenidos, ¿no? Lo que busca es hacer un ejercicio metafórico de cómo es esta búsqueda de las personas a partir de que encuentras a lo mejor objetos personales, pistas, ¿no? Que van buscando estos colectivos de búsqueda o que van encontrando estos colectivos para dar con una información concreta de dónde puede estar esta persona a la que ellos están buscando. Y esa es un poco la experiencia que se recrea a partir de la interactividad. Sí, yo quisiera agregar que la diferencia, principalmente te diré como espectador, como audiencia del documental y del web documental, es que el documental te ofrece ya una historia que tú como audiencia la sigues, o sea, es un relato que se presenta y ya. En cambio, el web documental te permite llegar a la historia por diferentes caminos. Y esa elección, por ejemplo, la define el usuario, la define la audiencia, la usuaria, el público espectador. Y esas rutas, esos caminos que tú eliges para llegar a esa historia, parten desde tu experiencia, desde tu contexto, y eso te invita también a darle un significado distinto a la historia. Por ejemplo, no es lo mismo ver el documental, el mismo web documental, teniendo experiencias de vida distintas en el sentido de el origen, de las personas del origen, en el sentido que si eres del norte del país, que si eres del sur, que si eres del centro, pero también experiencias de vida, que si eres mujer, que si eres hombre, que si eres madre, que si has vivido de cerca una experiencia así, la experiencia es distinta. Y bueno, dado de eso, podemos ver que en el documental interactivo podemos ver cómo se amplían estas experiencias y de cierto modo requiere cierto criterio del mismo espectador, una introducción del mismo. Pero por último, antes de ir a un corte, ¿cómo evitamos que de cierto modo el espectador pueda perder cierto interés debido al esfuerzo que en sí requiere introducirse al mismo documental web? Es que creo que esa es una de las bondades, ¿no? O sea, cuando ves un documental, tienes que sentar frente a una pantalla durante 1 hora y media, 2 horas, que es la duración aproximada del documental, y acá son contenidos relativamente más cortos y que justamente esta fragmentación de las historias hace que tú puedas consumir
A lo mejor, no sé, solo quieres ver documentales de Querétaro y entonces te puedes consumir 2 o 3 historias y no pasa nada. Es una historia, son historias cortas que tienen principio a fin y que en un conjunto crean una experiencia completa. Antes de continuar, vamos a un corte. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Retomando un poco lo que hablamos previamente, ahora hablemos directamente de lo que es el tema central del documental que eligieron, el cual es las desapariciones en México. ¿Cómo podemos definir lo que es la desaparición y su impacto en la región? Pues podemos hablar de desaparición cuando hablamos de la extracción de personas en contra de su voluntad. Esa es, digamos, que la definición más general que podemos hablar de la desaparición. El término, justamente por eso, pues está en la parte forzada, ¿no? Porque es algo que se está haciendo de manera obligatoria, por así decir, ¿no? Este es un problema que se encuentra dentro de un contexto de problemas sociales y de seguridad en nuestro país. Uh-huh. Y pues eso es un poco lo que podría yo aportar. Sí, como decía Alondra, la desaparición forzada es un problema de seguridad pública que se ha ido agravando en los últimos años. Es un problema que también me parece hay que distinguir de lo que es las personas no localizadas. Me parece que, por supuesto, en los dos casos hablamos de personas que se desconoce dónde se encuentran, pero que el origen de esa ubicación o de ese desconocimiento de la ubicación es distinto, ¿no? En el caso de la desaparición forzada tiene que ver con un acto de violencia, un acto de mantener a la persona cautiva, y en el caso contrario, las personas no localizadas en muchas ocasiones se deben a que las personas por causas personales pues no comparten su ubicación, ¿no? Y bueno, como bien mencionaba Alondra, es un problema que se ha agravado en los últimos años. Ella bien lo compartía cuando ella inicia su investigación en 2021. En México se cuantificaban 91,000 personas desaparecidas. Hoy estamos en los 112,000, ¿no? Y en el caso de Querétaro, es un problema que también se vive. Es un problema que también golpea al Estado, y ahora Alondra y yo podemos compartirles cómo los datos son contrastantes. Antes de iniciar el programa conversábamos que según el INEGI, tan solo en el último año, según datos oficiales, en el 2022 se cuantificaron 987 personas no localizadas o desaparecidas, pero de las cuales de esas 987, según el INEGI, solo 487 personas están desaparecidas. Entonces podemos empezar a problematizar, por ejemplo, este dato oficial, ¿no? Que dice que 487 personas desaparecieron en Querétaro en un año, por ejemplo. Pero este dato es contrastante con otro, ¿no? Sí, la Comisión Nacional de Búsqueda, por el lado contrario, registra más de 2,152 casos, por ejemplo, ¿no? E incluso dentro de este mismo contraste de datos, en el último año la Fiscalía reportó al menos 40 casos menos de los que se tienen en la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, ahí también podemos, nuevamente, como mencionaba la doctora, pues problematizar de esta situación y de lo que pues ocurre en este contexto. Sí, y a mí me gustaría agregar que la desaparición forzada, o sea, me gustaría agregar y también hacer una invitación, no solo entre la comunidad académica, sino en la sociedad en general, a reconocer que hemos normalizado la desaparición forzada, ¿no? Es un poco el aprendizaje, o es parte del aprendizaje que me deja la investigación de Alondra, poder reconocer que nosotras, convivimos con la desaparición forzada. Y yo, en este sentido, invito a la siguiente reflexión, ¿no? ¿Qué tan necesario vemos compartirle a las personas con quienes nosotras convivimos,
dónde estamos. Por ejemplo, personalmente, a mí me gusta compartir con cierta periodicidad a lo largo del día dónde estoy o hacia dónde voy, porque sé inconscientemente que algo puede pasar. Entonces, este tipo de experiencias, sí quiero invitar a la reflexión, que este tipo de experiencias son una forma en la que podemos ver cómo hemos normalizado la desaparición forzada. Y además, quisiera destacar que la investigación de Alondra también nos permite reconocer que la desaparición forzada no necesariamente está asociada a actos delictivos. O sea, las personas que desaparecen en México, ya les cederé en breve la voz a Alondra para que detalle un poco más ese dato, pero las personas que desaparecen en México, en su gran mayoría, no son personas que estaban vinculadas al crimen organizado. Son personas que estaban haciendo su vida normal. Entonces, de ahí mi invitación, primero a leer la investigación de Alondra en breve en cuanto esté publicada, pero también a aproximarnos a los documentales en general y al web documental para sensibilizarnos sobre este problema de seguridad pública. Sí, pues un poco como lo mencionaba la doctora, ¿no? Y lo retomo un poco con lo que también decía anteriormente, ¿no? Los discursos oficiales nos llevan mucho a la criminalización de las personas desaparecidas cuando en realidad pues muchos están haciendo su vida cotidiana e independientemente de eso pues realmente nadie tendría por qué desaparecer, ¿no? Entendemos la parte de aquellos que no quieren ser localizados, pero nadie en este país tendría que desaparecer. Entonces, eso también es algo que tenemos que repensar, ¿no? No porque hacían tal cosa es como entonces se merecía desaparecer. Nadie merece desaparecer en este país. Y podemos ver entonces que, pues, aquí viene precisamente esto que decían en su investigación, en lo cual, pues, muchas veces no hablamos a fondo de lo que es la desaparición. Damos por hecho que se trata de un acto delictivo o que previamente hubo una acción que por mérito desencadenó el secuestro, pero muchas veces estos secuestros, como ya dijeron, se llevan a cabo pues meramente porque a veces uno lo que trata, o más bien bajo el punto de vista del criminal, a veces lo único que se busca es meramente un sujeto, como si fuera una mercancía, o meramente un rehén, en el caso de que pues ahora sí que hayas estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y bueno, ese es el principal problema de no hablar de lo que es la desaparición. Y pues meramente se retrata aquí como muchas veces nos introducimos al tema y no sabemos mucho realmente. Entonces, ¿cuál diría que son los principales dogmas o las principales razones, paradigmas que desembocan en que no hablemos al respecto? Pues es que creo que es un poco también estas narrativas que creamos a partir de las personas que desaparecen, ¿no? Esta constante criminalización, de acuerdo a otras investigaciones, por ejemplo, pues es justo lo que hace que nosotros alienemos incluso a las familias de las personas que desaparecen, ¿no? Que los veamos como si tuvieran algo o si fuera como una enfermedad infecciosa porque seguramente estaba vinculado a alguna actividad delictiva, ¿no? Entonces, eso mismo hace que nos aliene y que nos incomode. También yo creo que el miedo nos llega a incomodar mucho. Aunque tengamos estos discursos muy internalizados, pues también realmente existe miedo y es como prefiero evitar, ¿no? Porque a mí no me va a pasar. No nos reconocemos en estas víctimas y preferimos evadirlo. Entonces creo que eso es un poco lo que pasa constantemente. Sí, a mí me gustaría también invitar, pedirle a Alondra que nos comparta un poco cómo fue su trabajo de campo, porque me parece que su trabajo de campo revela un poco estas imágenes colectivas, estas ideas colectivas que tenemos sobre la desaparición forzada. Sí, pues mucho de lo que resultaba en estos ejercicios en el trabajo de campo, pues por un lado estaban muy atravesados por el género, ¿no? Sí había un pensamiento muy constante de que era una situación que principalmente atravesaba mujeres, que pues sí, o sea, derivado de un contexto sí hay una problemática muy importante con las mujeres, pero también es una problemática que afecta mucho a los hombres, ¿no? Pasaba mucho, pues lo que hemos dicho, ¿no? Estas creencias alrededor de las personas, pero pues también había estos ejercicios de reflexión de ellos como jóvenes, cómo se veían en estas situaciones,
cómo pensaban, o incluso se cree, ¿no? Como por los lugares en los que estás, como de, si estoy en tal ciudad, no me pasa, pero si estoy en tal otra ciudad, es más probable que me suceda una desaparición. Sí, lo que pasa es que Alondra trabajó con jóvenes, entonces ella hacía grupos de discusión y primero les preguntaba, qué opinaban sobre la desaparición forzada, ¿no? Entonces, ahí venían, pues ahí se compartían, se socializaban estas ideas que podemos tener sobre qué significa la desaparición forzada, ¿no? Todas estas creencias que también han venido desde los medios de comunicación. Luego participaban del web documental y después Alondra les volvía a preguntar qué opiniones tenían sobre la desaparición forzada y por supuesto que los discursos cambian. Y bueno, quisiera destacar también que Alondra trabajó con juventudes porque estadísticamente son las juventudes el grupo social más afectado por una desaparición forzada, que eso significaría, por ejemplo, invitarte a ti y a otras personas jóvenes a reconocerse como parte del grupo que más perjudicado y más golpeado por este tema de seguridad pública. Antes de irnos, háblenos un poco sobre qué podría llevarse a cabo en cuanto a la prevención. Pues es muy complicado porque justamente la desaparición, al ser un tema de seguridad pública, pues de pronto nos sobrepasa, ¿no? Es un problema que viene a partir de distintos problemas estructurales que hay en nuestro país, y creo que nosotros como sociedad y como ciudadanos lo que podemos hacer es tener estos ejercicios de reflexión para también nosotros exigir a nuestras autoridades mejores situaciones o cuestiones en específico, pero también nosotros como sociedad pues podemos tener estas prácticas de cuidado, ¿no? Como lo mencionaba la doctora, ¿no? De pronto compartir estas ubicaciones. Incluso a mí me parece muy violento pensar cómo WhatsApp, la última hora de conexión que creo que como juventudes no nos gusta tener activo, pero se vuelve un signo muy importante de hace muchas horas que no se conecta, o sea, son alertas que también le ayudan a nuestros familiares y o personas cercanas a tener como cierta información sobre nosotros, ¿no? Entonces, pues también activar como esa parte y pues también eso es como prevención, pero en general cuando hablamos de desaparición y acciones que nosotros podemos tomar, es también ayudar a compartir las fichas de búsqueda cada que nosotros lo vemos. La interacción en redes sociales es importante. De pronto el algoritmo no es muy fanático de que esta información sea tan difundida, pero nosotros al tener esta interacción, comentar, compartir, darle me gusta, también podemos ayudar muchísimo a que pues estas fichas lleguen a más personas y que se pueda localizar a estos hombres y mujeres que desaparecen en nuestro país. Me gustaría hablar un poco más al respecto, sin embargo, estamos cortos de tiempo. Me gustaría agradecer su presencia, doctora Betsabe, maestra Alondra, de parte mía y de todos los colaboradores que hacen esto posible. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Hasta pronto.